Pues obviamente despotricó contra el imperio, o sea, contra los gringos. Y una cosa, una de las muchas cosas que se podrían haber resaltado, pero una frase que me pareció más, bueno, no solo a mí, a varios medios, muy llamativa, dijo: si queremos que las cosas mejoren y cambien, hay que darle el poder al pueblo. Y bueno, pues todos los presidentes que estaban ahí luego a mirarse entre ellos, a hacer caras, pero este desgraciado, ¿de qué está hablando? Es el populismo del que nos estaba advirtiendo el sabio Peña Nieto. ¿Cómo se atreve a venir un presidente aquí a decirnos que le demos el poder a la gente? Pues si la democracia se trata de todo lo contrario. Y luego, para rematar el asunto, bueno, no para rematarlo, pero para que pasaran más coraje, se presenta el señor Evo Morales, como siempre con sus trajes adaptados al estilo y los decorados indígenas, y les dice: señores, el capitalismo ha fracasado. Lo que está pasando en el mundo no es más que el resultado del fracaso del capitalismo. Y les dice: a 70 años de la fundación de las Naciones Unidas, siguen las guerras y las invasiones, porque se supone que uno de los propósitos de la ONU era evitar eso, las guerras y las invasiones, pero desde el Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, el máximo órgano de control de la ONU, desde ahí se han decidido las últimas guerras, al menos las más grandes, que ha armado los Estados Unidos contra Irak, en el Medio Oriente, fueron acordadas en ese espacio. Y se han salido de parte de la ONU. Y sin embargo no han podido controlar las guerras que han asesinado a millones de personas en el África y otros tantos en el Medio Oriente. Y por eso tiene mucha razón Evo Morales. Y pues claro, otra vez se voltean a ver los cuates estos, los presidentes, y dicen: híjole, Peña Nieto tenía razón, si hay un peligro grave en el mundo, porque si esta forma de ver las cosas como la están viendo los latinoamericanos se sigue extendiendo, la cosa se nos va a poner peor. Porque no es muy común, la verdad, hay que decirlo, desde hace muchos años, que nadie vaya, un presidente vaya y diga en la ONU: el capitalismo ha fracasado, la ONU no sirve para impedir que haya guerras. No sirve la ONU en realidad. Muchos han dicho hay que reformarla, pero estas frases de Evo, pues lo que están haciendo alusiones a que no sirve la ONU, hay que cambiarla radicalmente. Y luego les remata diciéndoles: si queremos acabar con la pobreza, y la pobreza es la que genera las grandes migraciones, la que provoca las guerras, etcétera, y tenemos que acabar con el sistema capitalista. Y no estamos hablando de un presidente demagogo que vaya y diga cosas simplemente. Él ha hecho unos procesos de nacionalización, ha hecho reformas en su país que realmente van apuntando hacia la recuperación del control económico por parte de la economía por parte del Estado, y por otro lado a entregarle cada vez más poder a la sociedad, a los pueblos. Entonces, pues no creo que los tenga con demasiados desvelos a los señores que participan en la ONU, a los presidentes, pero de todos modos es un asunto pues relevante. Y eso tiene su reflejo o su eco aquí en México. No sé quién ni cómo se les ocurrió, pero hay personas que han hecho ya la propuesta de que Andrés Manuel López Obrador reciba el Premio Nobel de la Paz. La verdad no me he metido a leer cuál sería el argumento, pero supongo que el argumento sería pues porque ha defendido la democracia por una vía pacífica en un país que está literalmente en guerra, y que los gobiernos panistas y el último gobierno perista lo han convertido en una fosa común, y que lo que más hay sembrado en nuestro país, desgraciadamente, es cuerpos de personas que han sido víctimas o del gobierno o del narcotráfico. Bueno, proponen a López Obrador. Andan corriendo el rumor, no sé qué también informado o no, de que ya va para las finales. No sé si hay varias etapas para el premio Nobel, pero dicen que van para las finales. Pero eso es un poco secundario. Lo importante es que el Grupo Reforma y otras empresas han sacado encuestas y le preguntan a la gente: pues ¿quién ve usted como candidato para el 2018? ¿Por quién votaría usted para el 2018? Y para pánico de priistas, de panistas, de empresarios fundamentalistas, como los Larrea, que son los de las minas, como los de Bimbo, como los de las televisoras,
En fin, todos estos y otros más, pues se apanican y dicen, oh Dios, no nos vaya a pasar lo que le pasa a Bolivia, lo que le pasa a Perú, lo que le pasa a Venezuela, a Argentina, a Chile, que tienen, dicen ellos, gobiernos populistas, demagogos, etcétera. Y aquí es donde viene la sabiduría del señor presidente que dice, cuidado que viene el populismo. Y si llega el populismo, que así le llaman ellos, a instaurarse en México, pues el pánico crece más en los medios políticos y económicos internacionales. Y cuando publican el Reforma y otros estas encuestas en las que López Obrador va como puntero, están hablando de dos cosas. Están ellos haciéndole una crítica al gobierno de Peña, están diciendo, mira, por tu mediocridad e incompetencia, ahora el que se va a enseñorar, el que se va a apoderar de la política del país, el que va a estar a la cabeza, pues va a ser una persona como López Obrador. Entonces están utilizando a López Obrador como quien avienta el petate del muerto para decir, está mal lo que se está haciendo en el país, está mal la economía, está mal la política. Pero también es una voz de alarma, es un grito desesperado de unámonos todos los de derecha, unámonos todos los que tenemos el control económico, porque si no podría llegar a la presidencia López Obrador. Paralelamente, propios seguidores de López Obrador y voceros de Televisa, hace unos meses corrieron el rumor, o la especie, como luego dicen los periodistas, corrieron el rumor de que había planes de empresarios poderosos para eliminar, es decir, para asesinar a López Obrador. Eso era también una voz de alarma, era un grito. Miren, están haciendo tan mal las cosas que hay unos locos entre nosotros, dirían los de la derecha y los grandes empresarios, que quieren matar a López Obrador. No debemos de llegar a ese extremo. Tenemos que unificarnos para impedir, y aquí está otra vez el pánico de Peña Nieto, para impedir que llegue el populismo. ¿A qué le llaman ellos populismo? López Obrador lo ha dicho muchas veces, otros intelectuales y políticos lo han dicho infinidad de veces. Es simplemente que no tengan el poder absoluto de nuestro país los grandes empresarios y sus esbirros, sus gatos, sus peleles como Peña Nieto, como Calderón, como Vicente Fox. Ellos han puesto 3 años antes en el debate el asunto y ven como enemigo principal, o al menos eso dicen ellos, a López Obrador. Yo creo que no ven como principal enemigo, como principal peligro a López Obrador, que realmente lo que temen es que la sociedad rebase a López Obrador y nos enfrentemos con algo peor. No lo quieren decir de esa manera, pero miren ustedes, lo que está pasando en Guerrero, las policías comunitarias, el hartazgo de la gente, lo que pasa en Jalisco, que no hay gobierno, en Tamaulipas, que no hay gobierno, en Sinaloa, que gobierna también el narcotráfico, en Chiapas, que hay un territorio dividido, en Oaxaca, que el gobierno tiene muy poca influencia, en fin, en una gran parte del país, el gobierno de Peña Nieto no tiene realmente el control de las cosas. En Veracruz, apenas el martes, ya estaban diciéndole los yunes que quieren ser candidatos al gobierno, que el gobernador es un corrupto y que ha echado a la basura el Estado y que por su culpa hay muchos muertos, y el tipo pues está acosado. El mismo prismo se va resquebrajando ante esta situación de ingobernabilidad generalizada en el país. Y en la mayor parte de estos procesos que estoy mencionando, la resistencia de la gente, las autodefensas michoacanas, que por más que han estado deteniendo y secuestrando literalmente a los líderes, no han logrado desarticularlo. López Obrador y Morena no están detrás de ninguno de esos procesos. En algunos casos son solidarios, etcétera, pero ellos no están ni al frente, ni los conducen, ni los controlan, ni nada por el estilo. Y esa es la gran preocupación que tiene el gobierno. Que no sea ni siquiera alguien como López Obrador. Que las cosas se sigan poniendo cada vez peor y la gente se tenga que radicalizar más. Pero la cosa está en sus manos, como lo dice Evo Morales, acabemos con el capitalismo. Bueno, si no queremos irnos tan lejos como acabar el capitalismo, pues simplemente abramos un espacio para la democracia real en nuestro país, reconozcamos la verdadera correlación de fuerzas y modifiquemos la política económica. Porque lo que tenemos nos ha llevado a una carnicería en el país que se ha prolongado ya por 15 años y que le tenemos que poner un alto, y si es López Obrador el que lo logra o quien sea, lo tenemos que hacer, porque no vamos a seguir, no podemos seguir en una situación de esta
magnitud y gravedad. Entonces hay que darle mucho seguimiento a este asunto. Ya sacaron un desplegado en contra del populismo y eso, diciendo, bueno, pues, ¿qué les pasa a los intelectuales? Pues están diciendo, auxilio, políticos corruptos, no sean estúpidos, va a ganar López Obrador si siguen siendo tan idiotas. No sé cómo les van a quitar lo idiota, pero hay que estar muy atento porque este asunto se va a poner más complicado y los mexicanos tenemos que tener la sensatez de hacer lo que nos corresponda. No es un asunto que se resuelva con un discurso fácil de voto o no voto, o con guerra o paz, simplemente así dicho. El asunto es más complejo y hay que empezarlo a estudiar y estar atento a ello. Todo se ha consumado. En esta ocasión no tiembla la tierra, no hay viento, no hay lluvia, ni un monstruoso